Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Nuestro primer invitado se encuentra ya con nosotros, parte del equipo de analistas de este medio de comunicación, el economista Félix Vilay, y vamos a platicar sobre el debate que se dio sobre la ley de fomento productivo, los alcances, los beneficios que tiene y cómo el territorio Santo Domingo podría beneficiarse. Pero analicemos cómo avanza esta propuesta. Economista, buenos días, bienvenido. Buenos días, siempre es un gusto estar en este canal, gracias por invitarme y estoy listo para contestar todas las preguntas que sean del caso sobre el tema de lo que se está discutiendo actualmente en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Estos avances que se vienen dando, ¿qué tan positivos o no son para la economía del país? Bueno, la ley de fomento productivo apunta en 3 puntos que, si bien es cierto, son fundamentales para la reactivación económica. Se está hablando que con este proyecto se incentivaría la inversión, que se traería la inversión tanto nacional como internacional, y eso por supuesto es bueno en toda economía. El siguiente punto es que con esta política se prevé que va a haber un crecimiento en el tema de fuentes de trabajo. Okay. Y lo otro es que con esta ley, si se pondría en ejecución, podría alcanzarse un equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista y con los 3 objetivos fundamentales, nos parece una ley que se viene bien, pero ya en el desglose, en el desmenuzar de cada uno de las propuestas, ¿qué pasa? Sí, ahí viene el problema, porque la discusión en la Asamblea se ha centrado en el tema de la remisión de las deudas, ¿no? ¿Qué es la remisión de la deuda para que el ciudadano pueda entender? La remisión de las deudas en tiempos pasados se hablaba de condonación de la deuda o también se le ha denominado amnistía fiscal, ¿no? Son los 3 nombres que se le ha dado a lo mismo, quiere decir lo mismo. ¿Y en la práctica qué es? En la práctica significa de que aquellas personas que han estado debiéndole al Estado, ya sea al Seguro Social, al SRI, a la banca cerrada y otros tipos de deuda que han tenido las personas, se le va a condonar los intereses, las multas y los recargos que esto haya dado, ¿no? Y paga básicamente el capital por lo que se endeudó. Es decir, por lo que tendría que pagar por lo que se endeudó. Entonces, si este es el tema central, por ejemplo, ahora en la discusión, es que se está diciendo que quiénes van a ser los beneficiarios de esta política de remisión. Ahora, ¿eso está para todas las personas o está básicamente concentrada en la zona rural, para el campesino, para el dueño de tierras? No, yo creo que más bien va a beneficiar a los grupos económicos del país, a los grupos económicos fuertes. Recordemos que esta es una política que ya se ha dado en el país y en realidad quienes se benefician son los grupos económicos que han tenido grandes ganancias tanto en el gobierno del presidente Correa como en el actual gobierno. Estos grupos económicos serán los beneficiados y es una clara expresión de esto, que los grupos, los sectores productivos del país, los pequeños productores del Ecuador, están pidiendo a la Asamblea que también se los incorpore a ellos, porque hay un grupo de trabajadores agrícolas que están endeudados con el ex Banco de Fomento, actual Ban Ecuador. ¿Y esa no es banca cerrada? ¿No está dentro de los parámetros? No, la banca cerrada tiene que ver en toda la época después de la quiebra de la banca que existió en el Ecuador. Por el cambio, la dolarización. ¿No está considerando? Antes. Desde antes. Sí, okay. Cuando quebraron muchos bancos en el país. Okay. Después de la política que se conoce en el Ecuador como la quiebra bancaria. Aquí muchos bancos cerraron sus puertas, había muchas personas que debían a estos bancos, estas deudas pasaron al Banco Central y por lo tanto muchos hasta ahora mantienen deudas con la banca cerrada y obviamente se pretende en esta ley ayudar a estas personas, ayudar entre comillas a estas personas. Pero ¿qué pasa con los actuales? ¿Qué pasa con quienes, como usted cita, los campesinos que están endeudados con lo que fue el Banco de Fomento, ahora Ban Ecuador? Ellos están pidiendo, en este momento están pidiendo ante la Asamblea de que se los incorpore también en la ley, de tal manera que ellos se vean beneficiados. Ahora, el punto es que
Hace 3 años, en el 2015, nosotros ya tuvimos una medida similar en la época del presidente Correa, en los cuales los beneficiarios directos fueron los grupos económicos, no la gente del campo y los pequeños productores o las personas que tienen pequeñas tiendas o pequeños negocios y que por alguna razón se atrasan con las deudas al SRI o al Seguro Social. Recordemos que estas personas son castigadas severamente en el momento que se atrasan, tienen enormes multas, inmediatamente se les sigue juicio de coactiva y se los obliga a pagar, mientras que los grupos económicos poderosos en el país se han esperado 3 años, no han pagado y ahora se les condonan los intereses y las multas. Y lo que es peor, ya se está hablando al interior de algunos sectores productivos de exigir que no solamente se les condone los intereses y recargos, sino que también se le condone la deuda en su totalidad. Y esto sería, por supuesto, gravísimo para el país. Ahora, aquí nos viene dos preguntas. La una, ¿cuál es el impacto fiscal que viene? Y como usted citaba, ¿quiénes son los que se benefician? Porque tiene que haber un listado de saber quiénes entrarían, quiénes se beneficiarían, quiénes estuvieron en esas condiciones, por ejemplo, en la banca cerrada. ¿Qué son grupos de poder? Eso no se transparenta. También decía que eso es parte de la discusión en este momento en la Asamblea. Algunos asambleístas han considerado que una debilidad que tiene esta ley es que no se presenta el listado de quiénes van a ser los beneficiados. No se presenta el listado quienes se van a beneficiar, tanto en la remisión a la deuda con el Seguro Social, ni también con el SRI. Entonces, al no haber una lista específica, es muy difícil saber quiénes son los que se van a beneficiar. Pero aquí hay una cuestión que nos hace pensar que definitivamente los que se van a beneficiar van a ser los grandes grupos de poder, porque la deuda está sobre los 4.500 millones de dólares y nuestros hermanos campesinos no se pueden endeudar en semejante cantidad. Por lo tanto, lo que esto nos da la idea o nos da una pauta de que efectivamente son los grandes grupos económicos los que se van a beneficiar. Si la deuda es más allá de 4.500 millones de dólares, con la remisión de esta deuda se estaría bajando a 2.500 millones, es decir, que se dejaría de recibir el Estado cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Quiénes están en capacidad de manejar semejante cantidad de dinero? Son los grupos económicos poderosos de nuestro país, más no la gente media. Por supuesto, el pequeño y mediano productor difícilmente va a poder endeudarse de esa manera y finalmente si esta ley se aprueba tal cual está en este momento y como el ministro de Finanzas en coordinación con el Gobierno Nacional enviaron a la Asamblea Nacional, ahí nos comenzamos a cuestionar el ministro de Finanzas a quién está representando y a quién está cuidando, cuáles son los intereses que lo están moviendo. Bueno, es evidente que el ministro está obedeciendo a la clase social poderosa del país, la clase social empresarial. Pero lo peor de todo es que solamente a la clase, cuando la clase que más necesitado está, el pequeño, el mediano productor, podría haberse envuelto también en ese tipo de beneficios sin afectar en demasía a los intereses del país. Claro, es decir, obviamente habrán algunos beneficiarios pequeños productores o pequeñas empresas pequeñas del país, con seguridad también se beneficiarían. Pero el gordo de todo este asunto son los grandes empresarios. Con seguridad no habrá más de 100 o 200 empresarios involucrados en esta enorme deuda. La mayoría de la gente que se ha beneficiado y que ha esperado durante 3 años para no pagar y luego que pedir que se le haga la remisión, esta gente va a ser la beneficiada. Se está creando un mal precedente en el país. Solo tengo que esperar. Cada cierto tiempo sacan este tipo de leyes y entonces mejor no pago a tiempo porque me van a condonar todos los intereses. Exacto, dejo de pagar. Y eso, estos grupos que ya se acostumbraron a eso, y esto se va volviendo una cadena, se va convirtiendo en una cultura tributaria en el país. Mientras que las personas de a pie, como nosotros, que pagamos puntualmente nuestros impuestos, y si no nos pagamos, nos multan, tenemos que hacerlo puntualmente, mientras que los grandes empresarios simplemente esperan y finalmente se les condonan los intereses y todas estas multas, y finalmente es posible se les condone también la deuda total. En todo caso, si bien es cierto esto, se busca reactivar la economía, sí, efectivamente, todos estos recursos que los empresarios tendrían que pagar, los van a destinar al sector productivo. Bueno, de alguna manera ayuda, pero estamos en realidad lo que está haciendo el Estado es que el conjunto de los ecuatorianos financiemos la reactivación económica, y no debería ser así.
Entonces, eso es uno de los grandes problemas que nosotros en este momento podemos avisorar con esta nueva ley. En todo caso, eso está siendo analizado por la Asamblea Nacional, en donde tiene que pasar. Tiene que pasar. ¿Sí? Estaremos a la expectativa. Economista, queremos agradecerle esta mañana por habernos acompañado. Gracias a usted, siempre es un honor estar en su programa. Muchísimas gracias, el economista Félix Pilay, parte de nuestros analistas económicos, a propósito de la ley de fomento productivo, reactivación económica e incentivo, motivación del empleo. El nombre es bastante largo, pero esperamos que en realidad el articulado ya en la discusión finalmente termine beneficiando especialmente a los pequeños y medianos productores, comerciantes y empresarios de nuestro país.